Años después de aquellos días de intensa labor junto a Sherlock Holmes, sentado junto a la chimenea de Baker Street, he decidido por fin relatar un caso que durante mucho tiempo mantuve en silencio. No se trató del más espectacular de los peligros que cubrimos, ni del más sangriento de los crímenes, pero tuvo consecuencias tan profundas en el comercio marítimo británico y en la vida de ciertos hombres y mujeres que el lector comprenderá por qué algunos prefirieron que quedara en la penumbra. En aquel tiempo Londres se hallaba envuelta en una niebla tenaz y fría, y sin embargo el interior de nuestro apartamento en el número 221B de Baker Street ofrecía la calidez familiar del fuego en el hogar y del humo aromático de la pipa de mi extraordinario amigo. Yo hojeaba el periódico de la mañana, distraído, cuando escuché los pasos reconocibles de la casera subiendo las escaleras con cierta precipitación, y un golpecito contenido en la puerta anunció la llegada de una visita. Es un caballero muy respetable, señor. Insiste en que el asunto es de la mayor urgencia. Se lo pasa, señora Hudson. Un poco de urgencia será un agradable contraste con la modorra de este clima. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 40 años, traje oscuro bien cortado, rostro anguloso y un brillo de preocupación en los ojos, que sostenía con fuerza un portafolio de cuero y un sombrero que no parecía atreverse a dejar sobre ninguna superficie. Me llamo Víctor Langley, caballeros, y represento la compañía de seguros marítimos Globe y Britannia. El recién llegado saludó con una leve inclinación, avanzó hasta el centro de la estancia y sus ojos pasaron fugazmente de mi rostro al de Holmes, como si él intuyera de inmediato quién de nosotros era el verdadero árbitro de su asunto. Siéntese, señor Langley, y díganos qué viento lo trae a Baker Street, porque dudo mucho que un representante de seguros se aventure en esta niebla para hablarnos del precio del carbón. El tono de mi amigo era cortés, pero aquel que lo escuchara con atención distinguiría un matiz de impaciencia curiosa, como si su mente ya hubiera detectado el aroma de un enigma. Le ruego me disculpe, señor Holmes. He venido porque en menos de 6 semanas 2 barcos muy bien asegurados de la compañía North Star Line se han estrellado contra las mismas rocas frente al faro de Greyhaven, y los informes oficiales afirman que la luz funcionó sin fallo alguno. Langley abrió su portafolio con manos que temblaban apenas, extrajo varios documentos doblados y los depositó sobre la mesa baja, junto al instrumental químico y las revistas científicas que constituían el paisaje habitual de nuestro salón. Sin embargo, los supervivientes, pocos pero insistentes, sostienen que el faro estuvo apagado o desfasado en el momento crítico, y si sus testimonios son ciertos, nuestra compañía deberá pagar indemnizaciones tan cuantiosas que corre peligro la estabilidad misma de la casa. Un faro que a la vez funciona y no funciona. Un testigo que jura ver oscuridad donde los registros señalan luz. Y detrás de todo ello una suma de dinero suficiente para tentar a un santo. Empiece por el principio, se lo ruego. Mientras nuestro visitante hablaba, yo observaba cómo Holmes se inclinaba hacia adelante en su sillón juntando las largas manos finas, y aquella postura, que conocía tan bien, me aseguró que el problema había captado su interés. La ruta que pasa por Greyhaven es vital para el comercio con los puertos del norte. Señor, los barcos de North Star transportaban mercancía de gran valor, y desde estos siniestros una naviera extranjera llamada Baltic Crown Shipping ha ocupado rápidamente el lugar que ellos han dejado. El nombre de extranjero pareció flotar un instante en la atmósfera cargada de tabaco, mientras Holmes giraba los ojos hacia la ventana, empañada como si viera más allá de Londres una costa remota golpeada por las olas. ¿Y qué dicen los informes sobre el faro? Señor Langley, ¿se menciona alguna avería, alguna queja previa, algún cambio en el personal a cargo de la luz? Eso es lo más desconcertante. Según el Ministerio de Transportes Marítimos, el faro de Greyhaven funciona con un sistema moderno de relojes maestros y señales telegráficas, diseñado por un ingeniero de gran reputación llamado Harold Bellite. Al pronunciar aquel nombre, el señor Langley se removió en la silla como si le pesara la idea de poner en tela de juicio a un hombre respetado por la administración. El señor Bellite es considerado un benefactor de la seguridad marítima. Ha recibido cartas de agradecimiento de varias navieras. Una de ellas incluso le regaló un reloj de bolsillo suizo, refinado y preciso,
como homenaje a sus servicios. Me interesan más sus engranajes que sus homenajes. Se encontraba ese caballero cerca de Greyhaven en las fechas de los naufragios. Sí, señor Holmes. Sus propias notas de servicio indican que visitó el faro poco antes de cada accidente, y sin embargo en sus informes asegura que todo funcionaba conforme a la norma y que cualquier discrepancia horaria obedece al descuido de marineros y guardas. No pude evitar emitir una exclamación de sorpresa, porque incluso para un lego como yo resultaba chocante que dos tragedias tan parecidas se vieran rodeadas de coincidencias tan exactas. Holmes, por su parte, se había levantado, caminaba lentamente por la habitación y cada paso parecía marcar un compás de razonamiento, mientras sus dedos jugueteaban con la cadena del reloj que colgaba de su chaleco. Dígame, señor Langley, ¿ha venido nosotros en busca de pruebas para acusar al señor Verite, o espera que lo libremos de una sospecha que le repugna, aunque la aritmética de los hechos parezca señalarlo? Le confieso, señor Holmes, que estoy dividido. Como representante de mi compañía debo desconfiar de cualquier circunstancia que pueda ocultar un fraude, pero como ciudadano me aterra la idea de manchar el nombre de un hombre que quizá no sea más que una víctima de la mala fortuna. La mala fortuna es una dama caprichosa, pero pocas veces se repite con tanta exactitud en el mismo escenario. Viajo a Greyhaven, Watson, y sería de gran ayuda que su fiel pluma nos acompañe para registrar el asunto con esa mezcla de ingenuidad y observación que tanto entretiene al público. Acepté de buena gana, movido por esa combinación de curiosidad y deseo de aventura que todo médico militar lleva en la sangre, y en menos de 24 horas nos encontrábamos acomodando nuestras pocas pertenencias en los compartimentos de un tren con destino al norte. La niebla de Londres quedó atrás y el paisaje se transformó gradualmente en colinas desnudas, campos húmedos y finalmente un horizonte de bruma salina que anunciaba la proximidad del mar. Langley, sentado frente a nosotros, nos proporcionó más detalles durante el trayecto y aunque yo le hacía preguntas directas, noté que era la mirada penetrante de Holmes la que lo obligaba a no omitir lo más mínimo. Los dos barcos hundidos pertenecían a Nordstadt Line, ambos bien equipados, con capitanes experimentados y tripulaciones competentes. En ambos casos la noche era mala pero no excepcional para la estación. Los supervivientes coinciden en que, cuando esperaban ver el giro regular de la luz de Greyhaven, se encontraron con una franja de oscuridad en el lugar donde debía brillar y en ese lapso, corto pero decisivo, las rocas se alzaron frente a ellos como una emboscada. ¿Y qué dice la documentación telegráfica? Los mensajes enviados desde el faro y desde el puerto, las notas de la estación de ferrocarril. ¿Ha comparado usted esas horas con las que dan los marineros? Es ahí donde surge el laberinto. En el papel todo parece cuadrar. La luz se encendió a la hora reglamentaria, giró con el intervalo previsto, y del propio guardián del faro, Thomas Kearney, ha firmado cada registro con mano firme y limpia. El nombre del guardián evocaba para mí la figura de esos hombres recios que han entregado su vida al mar y a la vigilancia, hombres para quienes un faro es más que una estructura, casi una extensión de su propia conciencia. Los capitanes, en cambio, hablan de minutos de diferencia, y los peritos del ministerio se apresuran a atribuir esas variaciones al pánico del momento, a relojes mal ajustados y a la inevitable confusión tras un choque contra las rocas. Un minuto es una eternidad si se interpone entre un barco y la costa, señor Langley. No deje que quienes viven de la pluma conviertan en trivial un intervalo que para quienes viven del mar significa la diferencia entre la vida y la muerte. El resto del viaje transcurrió en un silencio pensativo apenas interrumpido por el traqueteo del tren y el ulular del viento que anunciaba los parajes agrestes hacia los que nos dirigíamos. Cuando al fin descendimos en la pequeña estación de Greyhaven nos recibió un aire cortante cargado de sal y el lejano estruendo de las olas rompiendo contra los acantilados, así como el olor particular de todo puerto donde la mezcla de algas, carbón y pescado parece condensar la propia esencia del mar.
Langley nos condujo a una posada modesta pero limpia, donde dejamos el equipaje, y acto seguido nos anunció que el guardián del faro nos esperaba más tarde en la torre para mostrarnos las instalaciones y responder a nuestras preguntas. Aprovechamos aquellas horas previas para pasear por el muelle, observar a los marineros que remendaban redes y a las mujeres que cargaban cestas, y escuchar, sin necesidad de mucha discreción, los rumores que corrían de boca en boca sobre los recientes naufragios. Dicen que la costa está embrujada desde que se hundió el primer barco, la luz del faro baila como un alma en pena y no hay hombre que no sienta un escalofrío al pasar por delante. Aquella anciana que murmuró la frase estaba vendiendo pescado en una cesta pequeña, su rostro curtido mostraba más curiosidad que miedo, pero sus palabras resumían bien el espíritu supersticioso que siempre brota donde la desgracia se repite. Por la tarde, guiados por Langley, emprendimos el camino hacia el faro, una senda estrecha que serpenteaba por el borde de un acantilado escarpado, mientras el mar rugía abajo con una fuerza que imponía respeto incluso al más incrédulo. La torre de Greyhaven se alzaba blanca y recia contra el cielo plomizo, y al aproximarnos vimos la silueta de un hombre apoyado en la barandilla exterior, observando el horizonte como si buscara en él alguna respuesta que la tierra no pudiera darle. Ustedes deben de ser el señor Holmes y el doctor Watson. Bienvenidos a Greyhaven. Soy Thomas Kearney, y pese a lo que digan algunos, le aseguro que la luz de este faro nunca ha faltado a su deber. Su voz era profunda, con el timbre de quien ha gritado órdenes encubierta en medio de la tormenta, y sus ojos claros, rodeados de arrugas finas, tenían esa mezcla de firmeza y tristeza que caracteriza a los marinos veteranos. Le aseguro, señor Kearney, que no hemos venido a juzgarlo, sino a entender. Muéstrenos su reino y permítanos ver con nuestros propios ojos lo que tantos informes intentan describir con tinta. Kearney nos condujo al interior, subimos una escalera de piedra en espiral que nos llevó a la sala de la maquinaria, donde un conjunto de engranajes, pesas y relojes marcaba el ritmo del giro de la lámpara con una regularidad casi hipnótica. Este es el corazón del faro, señores. El reloj maestro controla el encendido y el apagado, y la rotación de la linterna sigue este intervalo que Bellite diseñó. Dicen que es lo más moderno que existe en la costa. Kearney pronunció el nombre del ingeniero con un respeto forzado, como si la admiración oficial chocara con cierta desconfianza íntima que aún no se atrevía a confesar. Por una escalera adicional llegamos por fin a la cámara de la linterna, donde los cristales gruesos se curvaban alrededor de la lámpara y el mar se extendía en todas direcciones, gris y amenazante. Allí, junto a la barandilla al interior, encontramos a una joven que tomaba notas en un cuaderno, levantó la vista al oírnos y vimos que sus rasgos reproducían en versión más suave los del viejo guardián. Padre, han llegado los caballeros de Londres. El señor del ministerio me dijo que vendrían para revisar los registros. La joven se sonrojó apenas al vernos, pero sus ojos eran despiertos y seguros, y en su cuaderno pude leer renglones de cifras y horas escritas con una caligrafía clara y ordenada. Mi hija Emily se ocupa de los registros diarios, señor Holmes. Tiene mejor mano para los números que yo, y en estos tiempos modernos dicen que todo debe quedar apuntado con precisión. Emma ha enseñado a los hombres a contar las horas con más cuidado que cualquier relojero, señor Kearney, pero la precisión no está reñida con la buena letra. Me alegra ver que la joven participa en tan noble tarea. Anoto la hora de encendido, la de apagado, la velocidad de rotación y cualquier incidente que se produzca. Señor, desde hace meses no ha habido más que unos pocos ajustes menores y las visitas periódicas del ingeniero Bellite. Al mencionar a Bellite, Emily levantó la vista hacia su padre, como si buscara su aprobación antes de añadir algo más, pero el viejo guardián se limitó a apretar los labios y guardar silencio. Me gustaría ver esos registros, señorita, y comparar sus notas con los informes oficiales que he recibido en Londres. A menudo la verdad se esconde en las pequeñas discrepancias entre dos escrituras igualmente serias. La joven nos condujo a una mesa situada en un rincón de la sala donde se apilaban cuadernos fechados, y mientras Holmes se inclinaba sobre ellos con atención yo recorría con la mirada las líneas de números, sintiendo que se abría ante mí un mundo de disciplina silenciosa. Después de aquella primera inspección técnica descendimos de nuevo a la base del faro, donde el guardián nos ofreció un té sencillo, y mientras bebíamos en tazas de loza desparejadas, Holmes formuló sus preguntas con esa mezcla de cortesía y precisión que desconcierta a quien no está acostumbrado a ella.
Dígame, señor Carney, en las noches de los naufragios, ¿notó algo inusual en el comportamiento de la luz? ¿Alguna vacilación? ¿Algún ruido extraño en la maquinaria? ¿Alguna orden excepcional por parte del señor Belite? La noche del primer barco el viento soplaba fuerte, señor, pero nada que no hayamos visto antes. La luz giró como siempre y el reloj marcaba las horas sin retraso. El ingeniero había revisado todo unos días antes y dijo que la torre estaba en su mejor forma. Cuando me contaron que el barco se había estrellado casi bajo nuestros pies sentí como si me arrancaran el pecho, señor, pero al revisar el registro no encontré nada que pudiera culpar al faro. ¿Y en la segunda tragedia fue distinto en algo? ¿O se repitió la misma historia con el mismo intervalo de impotencia? Fue peor, señor, porque entonces ya sabíamos que algo iba mal en la ruta y sin embargo la luz volvió a comportarse como debe, o al menos eso muestran las horas. Encendimos a la hora reglamentaria y apagamos cuando el cielo ya clareaba. El guardián hablaba con la convicción amarga de un hombre que ha revisado una y otra vez los mismos hechos buscando su propia culpa y no ha encontrado más que un muro de cifras aparentemente inocentes. ¿Recuerda usted algún detalle sobre el reloj, maestro? ¿Algún ajuste de última hora? ¿Alguna corrección que el ingeniero insistiera en hacer en su presencia? Belite siempre estaba tocando la maquinaria, señor. Decía que quería perfeccionarla. A veces adelantaba un poco el péndulo para compensar la humedad, otras hablaba de sincronizarlo mejor con la hora del ferrocarril. Yo no entiendo esas sutilezas, solo sé que la luz debe encenderse cuando el mar se traga el último resplandor del día. Al caer la noche regresamos a la posada, donde nos esperaba una cena sencilla y el murmullo bajo de los parroquianos, que bajaban la voz al pronunciar la palabra naufragio como si temieran despertar a los muertos. Fue allí donde conocimos a la señora Margaret Flett, viuda de uno de los capitanes perdidos, una mujer de mediana edad que conservaba en el porte algo de la dignidad marinera de su marido, pero cuyos ojos oscuros revelaban un cansancio más hondo que la simple pena. Me han dicho que vienen de Londres para averiguar la verdad. Caballeros, no les pediré milagros, pero sí que no permitan que conviertan a mi esposo en un borracho incompetente para salvar el prestigio de un reloj y de un ingeniero. Holmes se levantó para saludarla con una formalidad grave y yo percibí que la tragedia de aquella mujer había tocado una fibra en la sensibilidad bien escondida de mi amigo. Le aseguro, señora, que mi interés en este asunto no se debe al capricho ni al honor de un funcionario, sino al deseo de que cada palabra escrita sobre estos hechos se ajuste en lo posible a lo que realmente sucedió en la noche de la tormenta. Entonces le diré lo que sé, señor Holmes. Mi marido confiaba en la luz de Driaben como en una vieja amiga, conocía las rocas como la palma de su mano, y sin embargo ese día me escribió que el horario de paso se había modificado por indicación del ingeniero, hablaba de unos minutos adelantados y de nuevos cálculos que yo no entendí. Aquella mención a minutos adelantados hizo que Holmes clavara su atención en la viuda con un brillo particular, como si por fin una pieza concreta del rompecabezas se estuviera ofreciendo a su mano. Conserva usted esa carta, señora. ¿Podría mostrárnosla? A veces un renglón escrito sin mayor intención contiene justamente la clave que todos los informes pomposos pasan por alto. La llevo conmigo, señor, la releo cada noche para escuchar la voz de mi marido, si puede ayudar, se la mostraré, pero espero que quien juegue con las horas responda por cada vida que esas horas se han llevado. La señora Flett sacó un sobre gastado de su bolso y lo entregó a Holmes, que lo examinó con delicadeza antes de guardarlo en su cartera con la promesa de devolverlo intacto. Fue esa misma noche cuando recibimos la visita del propio ingeniero Harold Belite, cuya llegada había sido anunciada por Langley con cierto nerviosismo, como si la presencia del experto convirtiera de pronto nuestras sospechas en algo más delicado. He sabido que un famoso detective ha venido a inspeccionar mi humilde obra. Caballeros, Harold Belite a su servicio, y aunque me alaba su interés y aseguró que aquí no encontrará más crimen que el de la ignorancia de quienes desconfían de la ciencia. El recién llegado era un hombre de frente amplia, barba recortada y ojos vivos tras unas gafas redondas. Vestía con pulcritud calculada y en su chaleco brillaba la cadena de un reloj de bolsillo cuya calidad no escapó a mi atención. La ciencia no necesita abogados, señor Belite, solo hechos comprobables. Y si estos la contradicen, se adapta la ignorancia. En cambio, suele defenderse con más ruido que argumentos. Siéntese y conversemos con la tranquilidad que nos ofrece la noche.
Me temo que quienes dudan de mi sistema no comprenden que un minuto en las tablas puede parecer mucho al ojo asustado de un marinero. He pasado años perfeccionando la sincronización entre los faros y la hora oficial, y no pienso permitir que los accidentes fortuitos destruyan ese trabajo. Mientras hablaba, el ingeniero jugueteaba con su reloj, sacándolo del bolsillo para consultar la hora con un gesto que parecía más un hábito de vanidad que una verdadera necesidad. Curioso instrumento lleva usted, señor Belite. No es un reloj ordinario. La precisión de su marcha salta a la vista incluso desde mi silla. ¿Proviene quizá de alguna casa suiza reputada entre quienes valoran la exactitud? Lo es en efecto, un obsequio de una naviera que reconoció el valor de mis mejoras. Un símbolo de la confianza que el comercio deposita en mi trabajo, señor Holmes. Y créame que no hay nada que me ofenda más que la insinuación de que puede haber puesto esa pericia al servicio de una intriga. Las intrigas suelen preferir instrumentos discretos. Señor Belite, nada hay más discreto que unos minutos perdidos en el engranaje del tiempo. Dígame, ¿cuándo ajusta el reloj del faro? ¿Qué referencia utiliza? ¿La hora del ferrocarril? ¿La del telégrafo? ¿La del cronómetro del puerto? ¿O su propio reloj de bolsillo? Empleo todas esas referencias. Según comprenda, la hora del ferrocarril suele ser fiable, pero el telégrafo ha sufrido interferencias, y por ello no es raro que recurra a mi propio reloj para corregir pequeñas desviaciones. Ningún sistema es perfecto, pero el margen de error es insignificante. Al oír aquella confesión de confianza en su reloj personal, sentí que el aire en la sala se volvía más denso, como si de pronto un objeto tan pequeño hubiera crecido hasta ocupar el centro de nuestra atención. Tras aquella entrevista, que dejó a Holmes en un estado de reflexión aún más intenso, se decidió organizar una prueba práctica en el mar con un barco de pequeño calado al mando de marineros de confianza y bajo la supervisión de Carney y del propio Belite. Al día siguiente la localidad se agitó con las noticias de aquel experimento y hacia el atardecer, cuando la marea subía y la luz del día comenzaba a debilitarse, nos dirigimos de nuevo al faro donde un bote nos esperaba para llevarnos a bordo del navío de prueba. Holmes repartió relojes entre los presentes. Uno provenía de la estación, otro del telégrafo, uno más del propio Langley, y el cuarto era el reloj sencillo del capitán difunto que la viuda Flett le había confiado con manos temblorosas. Cada uno de ustedes anotará la hora exacta en que perciba cualquier cambio en la luz del faro, encendido, apagado o interrupción del giro. Usen el reloj que llevan. No lo cambien, no lo ajusten, y confíen en sus ojos tanto como en las agujas. Kearney permaneció en la torre, Emily se encargó de los registros y Belite, con un aire entre ofendido y curioso, aceptó anotar las horas de la maquinaria con su propio reloj, mientras Langley y yo nos situábamos junto a Holmes en la cubierta del pequeño barco que se internaba en las aguas oscuras. La noche cayó con rapidez, una bruma densa cubrió el horizonte y la luz del faro comenzó a girar, describiendo su corona de resplandor sobre las olas. Cada vez que el haz nos alcanzaba, las figuras encubiertas se recortaban como siluetas momentáneas contra la negrura circundante. Durante largo rato todo pareció discurrir conforme a lo previsto, el faro giraba, el mar rugía, los relojes marcaban los minutos, y yo me pregunté si no estaríamos persiguiendo un fantasma nacido del duelo y del interés económico. De pronto, sin embargo, percibí que el haz de luz tardaba más en alcanzar nuestro barco, como si en su giro hubiera un trecho de sombra más extenso de lo habitual. Mi corazón dio un vuelco y vi que Holmes alzaba la mano para imponer silencio. En ese intervalo incierto escuchamos el golpe amplificado de las olas contra unas rocas cercanas, apenas visibles como masas oscuras a nuestra derecha, y comprendí de un modo visceral cuán breve y a la vez mortal podía ser una franja de oscuridad en aquel lugar. Unos segundos después la luz nos alcanzó con toda su fuerza, ahogando en blanco la amenaza, y cada uno de nosotros anotó la hora, con dedos agarrotados por la emoción, en los cuadernos que Holmes nos había proporcionado. Repetimos aquella maniobra varias veces, navegando en torno al faro, anotando cada giro de la luz, cada supuesta irregularidad, hasta que el frío caló en los huesos y el experimento hubo proporcionado material suficiente para el análisis del más exigente de los lógicos. De regreso a la posada, en una sala apartada donde el fuego apenas lograba mitigar la humedad, Holmes extendió sobre la mesa los cuadernos de anotaciones, colocó en fila los relojes y nos obligó a esperar en silencio mientras sus ojos recorrían una y otra vez las cifras.
Yo he visto a mi amigo concentrarse sobre problemas de ajedrez, sobre manchas de barro, sobre fibras de tabaco, pero pocas veces lo vi sumergirse con tanta intensidad en un océano de minutos y segundos. Aquí tienen el resultado, caballeros. Si se toma como referencia la hora de la estación, el faro parece comportarse dentro de un margen razonable. Si se emplea la hora del telégrafo, las pequeñas discrepancias pueden atribuirse a interferencias, pero si aceptamos la hora del reloj sencillo del capitán muerto, ese que no ha salido de un bolsillo desde la noche de su naufragio, el cuadro cambia por completo. Holmes nos mostró cómo, al recalcular todas las anotaciones, utilizando la modesta pieza heredada por la viuda Fleck como patrón de medida, surgía un desfase constante de unos minutos precisamente en el intervalo en que el faro había dejado de iluminarnos en la cercanía de las rocas. Señor Verite, su sistema es admirable, pero admiro aún más la consistencia con que ha desplazado el tiempo a su conveniencia. Su reloj de bolsillo marca una hora que se aparta de la verdadera con la misma terquedad con que las rocas se apartan de la ruta segura. Lo que usted llama verdadera hora, señor Holmes, no es más que la lectura de un reloj deteriorado por la sal y el uso, que el mío ha sido ajustado por los mejores maestros. Si hay alguna desviación proviene de los instrumentos provincianos, no de la ciencia. La ciencia no es un reloj caro, señor Belite. Es la concordancia entre observaciones independientes, y aquí vemos que la hora humilde del capitán, la hora registrada por la joven Emily y la que marcan las mareas en los diarios de navegación se alinean contra la suya como testigos que señalan un mismo culpable. Kearney, pálido, se llevó la mano a la frente cuando comprendió lo que aquello implicaba, y Langley apretó los labios como quien ha oído por fin la nota disonante que buscaba entre cientos de compases. Fue entonces cuando Holmes, en uno de esos arranques de teatralidad controlada que tanto escandalizan a sus adversarios, propuso reunir al día siguiente a todas las personas implicadas en la sala de la maquinaria del faro para exponer sus conclusiones con la claridad de un cirujano que abre un pecho ante los estudiantes. A la mañana siguiente el cielo se presentó limpio, el viento había despejado la bruma y la luz fría del norte inundaba la torre. En la sala del reloj maestro nos encontramos Holmes, yo mismo, Langley, Kearney, Emily, la señora Flett y el ingeniero Belite, que aceptó estar presente con la altivez de quien considera ridícula la acusación que se prepara contra él. Pritchard, el agente local de la compañía, aguardaba en un rincón, mordiéndose el bigote con nerviosismo, y solo la ausencia de los capitanes muertos recordaba que los verdaderos protagonistas de aquel drama yacían en el fondo del mar. Señores, señora y señorita, el faro de Griamen ha sido presentado como un ejemplo de modernidad, un modelo de sincronización entre la naturaleza y el progreso humano. Sin embargo, 2 barcos se han estrellado contra estas rocas bajo su supuesta protección, y ni el azar ni la torpeza pueden explicar una repetición tan exacta del desastre. He comparado los registros del faro con los de la estación, los mensajes del telégrafo con los diarios de los marineros, las cartas de un capitán con el reloj que llevó en su último viaje, y la única forma de reconciliar todos esos datos es aceptar que aquí se ha cometido un acto deliberado de desincronización. Lo que usted llama acto deliberado no es más que una corrección técnica, señor Holmes. La humedad, las corrientes, los errores humanos, todo eso obliga a introducir pequeñas modificaciones. Nada de ello constituye un crimen. Un crimen no es una herramienta, señor Belite. Es el propósito con que se la emplea. Usted ha adelantado o retrasado la hora efectiva del giro de esta luz, de tal modo que durante ciertos minutos cruciales el haz se alejaba de la zona más peligrosa de las rocas justo cuando los barcos de North Star cruzaban por ella. De ese modo las rocas quedaban envueltas en sombra mientras el registro afirmaba que todo estaba iluminado. Pero yo seguí las instrucciones al pie de la letra, señor Holmes. Encendí cuando el reloj lo indicaba y apagué cuando debía. Si las rocas quedaron oscuras no fue porque yo apagara la luz. Precisamente, señor Kearney, usted es tan víctima como los hombres que se hundieron. Su lealtad al reloj maestro fue utilizada contra usted. Mientras confiaba en la ciencia de Belite, su faro obedecía a 2 tiempos distintos, el aparente y el real.
Yo anoté lo que veía, señor Holmes. Si me equivoqué al escribir la hora fue porque el reloj decía una cosa mientras la luz hacía otra. Nunca pensé que alguien pudiera aprovecharse de esa diferencia. Emily hablaba con la voz quebrada. La idea de haber sido instrumento involuntario de un engaño le producía un dolor visible y yo me sentí tentado de consolarla, aunque sabía que en aquel momento la única consolación posible era la verdad. Usted no se equivocó, señorita. La belleza de sus registros está en que no intentó armonizar lo que no armonizaba. Por eso ahora podemos ver las discrepancias. Quien se equivocó, ya sabiendas, fue el hombre que se erigió en árbitro del tiempo. Mi marido escribió que el ingeniero había cambiado el horario de paso. Señor Holmes, dijo que debía fiarse de unas nuevas recomendaciones. Yo no entendí nada, pero ahora comprendo que esas recomendaciones eran la sentencia que lo condenó. La viuda Flett avanzó un paso, su rostro demacrado se endureció y sus manos, que habían temblado al entregarnos la carta, se cerraron ahora con fuerza como si quisieran asirse a algo más sólido que las promesas vacías de las autoridades. He tenido ocasión de examinar ciertos documentos financieros, señor Belite, gracias al celo del señor Blandley, y me he enterado de que usted posee participaciones discretas en una sociedad extranjera relacionada con la naviera Baltic Crown, la misma que ha aumentado sus beneficios desde la ruina de Norkstar. Fue difícil obtener esos papeles, debo confesarlo, pero la ruta del dinero suele ser más sincera que la de los informes ministeriales, señor Belite. No es ningún crimen invertir en empresas legítimas, señor Holmes. Mi trabajo ha mejorado la seguridad de innumerables barcos. Si algunas rutas se han vuelto menos seguras, ha sido porque las compañías se niegan a renovar sus navíos y continúan confiando en capitanes envejecidos. En efecto, no es un crimen invertir, pero sí lo es intervenir sobre el único instrumento que decide si un barco entra sano y salvo en el puerto o se hace pedazos contra las rocas, cuando esa intervención se hace con pleno conocimiento del efecto que tendrá sobre las compañías rivales. Usted adelantó su propio reloj y lo presentó como referencia infalible, corrigió los relojes de los capitanes de Norkstar, ajustó el del faro y convenció a los peritos de que las pequeñas diferencias eran fruto del descuido. Mientras tanto creó una ventana de oscuridad en la que los barcos que le interesaba arruinar quedaban a fieras en el peor punto de la ruta. Es una construcción ingeniosa, si lo concedo, pero carece de pruebas materiales. Solo tiene números y sospechas. Nadie puede demostrar que yo deseaba la muerte de esos hombres. En el peor de los casos me acusaría un error de cálculo. No he dicho que deseara la muerte de nadie, señor Belite. Eso se lo dejo a su conciencia, pero deseaba la ruina de ciertas compañías y decidió jugar con el tiempo como otros juegan con el precio del carbón. El resultado fue que hombres de carne y hueso pararon con su vida a la diferencia de unos minutos que usted movió a su conveniencia. Durante unos instantes reinó un silencio pesado en la sala, solo se oía el tic-tac obstinado del reloj maestro, que de pronto sonaba a mí como una burla cruel, un recordatorio de que nuestras vidas se atan sin saberlo a engranajes que otros pueden torcer. Yo he guiado barcos hacia este puerto durante 30 años. Señor Belite, confié en usted porque pensé que sus máquinas sabían más que mis viejos huesos. Si lo que dice el señor Holmes es cierto, usted no ha traicionado solo a las compañías, también ha traicionado este faro. Yo traje progreso a este lugar. Sin mí seguirían encendiendo lámparas a ojo. Sus reproches son fruto de la ignorancia y del miedo al cambio. No acepto que me conviertan en chivo expiatorio de unos naufragios que tienen muchas causas posibles. Progreso no es hacer que la gente dude de la luz, señor. Progreso es que un capitán pueda mirar hacia esta torre y saber que lo que ve corresponde a la hora que todos respetan. Si usted ha desviado esa hora, aunque sea un poco, ha roto la confianza que sostiene nuestra labor. Las palabras de la joven Emily, sencillas y firmes, tuvieron más efecto que cualquier razonamiento jurídico. Vi cómo el rostro de Belite se ensombrecía y sus manos dejaban de jugar con el reloj para apretarlo contra la palma como si quisiera ocultarlo. No es ni tarea dictar sentencia, señores. Eso corresponde a los tribunales. Mi deber termina cuando he mostrado un mecanismo por el cual un hecho inexplicable se vuelve comprensible. A partir de ahora serán otros quienes deciden qué castigo merece quien ha cambiado la hora del mar.
Langley, consciente de la gravedad de la situación, tomó la palabra para anunciar que informaría de inmediato a su compañía y a las autoridades en Londres, y que ningún esfuerzo se escatimaría para asegurar que los familiares de las víctimas recibieran el trato que se les había negado hasta entonces. Lowe y Britannia no puede devolver la vida a los hombres que se hundieron, pero puede y debe reconocer que sus dudas sobre los capitanes fueron injustas. Me encargaré personalmente de que sus nombres sean rehabilitados y de que las indemnizaciones se paguen sin dilación. Ojalá el dinero pudiera traer de vuelta a mi marido, señor, pero al menos quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su padre no murió por imprudente, sino porque alguien jugó con la luz que debía protegerlo. Después de aquella escena, las gestiones se sucedieron con una rapidez que no es habitual en nuestra administración, quizá porque el asunto tocaba intereses demasiado visibles, quizá porque Holmes dejó claro que no dudaba en hacer públicos ciertos detalles si se pretendía encubrirlo bajo el velo de un error técnico. Bellite fue detenido de manera discreta, trasladado a Londres y sometido a un juicio del que apenas trascendieron noticias. Los periódicos hablaron de una investigación interna sobre irregularidades en los sistemas de señalización, y los detalles más comprometedores quedaron ocultos en archivos que no están al alcance del ciudadano común. Drehaven, por su parte, vio reforzada la supervisión del faro. Nuevos reglamentos prohibieron depender de un solo reloj maestro, se exigieron verificaciones cruzadas entre diferentes fuentes de tiempo y se estableció que los registros debían conservarse sin ninguna modificación posterior. Cuando abandonamos la pequeña localidad, los vecinos nos despidieron con una mezcla de gratitud y alivio. Algunos se quitaron la gorra en señal de respeto, otros simplemente nos miraron desde las puertas de sus casas, como si dudaran de que unos hombres de Londres pudieran comprender de verdad lo que significa vivir bajo la sombra de un faro. En el viaje de regreso, mientras el tren se alejaba de la costa y el mar se reducía a una franja distante, yo reflexionaba sobre lo frágil que puede ser la confianza que sostiene las rutas del comercio y las vidas que dependen de esa estructura invisible de horarios y luces. Holmes, frente a mí, permanecía reclinado en su asiento, los ojos entornados, y el movimiento rítmico del vagón parecía acompasarse con el curso de sus pensamientos, que rara vez se quedaban en un solo caso durante mucho tiempo. No pude resistir la tentación de romper aquel silencio, movido por el deseo de entender algo más del juicio íntimo que mi amigo hacía sobre el hombre a quien habíamos desenmascarado. Le pregunté a Holmes si consideraba a Bellite un monstruo sin conciencia o un simple calculador que había subestimado el precio humano de sus maniobras, porque en las pocas ocasiones en que el ingeniero se había mostrado sincero yo había vislumbrado en él cierta convicción de estar sirviendo a una idea de progreso. No hay nada más peligroso, Watson, que un hombre que se persuade a sí mismo de que sirve a una idea abstracta mientras pasa por alto los rostros concretos de quienes pagarán el precio de sus decisiones. Bellite no es un monstruo en el sentido vulgar, es peor, es un hombre que ha aprendido a considerar aceptable la muerte ajena como un efecto secundario inevitable. Sus palabras me impresionaron, quizá porque en ellas reconocí una sentencia que podría aplicarse a muchos otros ámbitos que no tenían nada que ver con faros ni relojes. Usted sabe que no soy dado a pronunciar discursos morales, Watson, pero en este caso no puedo evitarlo. Hemos visto cómo unos minutos de sombra bastan para destruir una familia, y sin embargo, hombres, como Bellite hablan de esos minutos como si fueran simples cifras en un experimento. Es el viejo conflicto entre la humanidad y la ambición disfrazada de modernidad. Cuando por fin llegamos a Londres, la bruma de la ciudad nos recibió como una vieja conocida, y el sonido lejano de los carruajes y del bullicio urbano contrastó con el rugido del mar que aún resonaba en mis oídos. De vuelta en Baker Street, la señora Dawson nos recibió con la satisfacción silenciosa de quien ve retornar a sus inquilinos sanos y salvos de una empresa que nadie le ha explicado del todo, pero que ella intuye peligrosa. He preparado un guiso caliente, señores. Han regresado con el aspecto de quien ha discutido con el viento y con las olas, y no hay mejor remedio para eso que una comida decente y un buen descanso. Mientras cenábamos, Holmes apenas habló del caso, se limitó a preguntar por algunos detalles triviales del vecindario, y yo comprendí por experiencia que, para él, una vez resuelto el enigma, la emoción del asunto se desvanecía con rapidez.
Esa misma noche abrí mi cuaderno y comencé a trazar las primeras líneas de lo que algún día sería este relato, pero apenas había descrito el encuentro con Langley cuando un mensaje inesperado del propio representante de la compañía me hizo detener la pluma. En su carta, Langley me pedía encarecidamente que no hiciera público el caso en mis crónicas, al menos mientras ciertas negociaciones con el gobierno y con las navieras estaban en curso. Alegaba que la confianza del público en la seguridad marítima podría sufrir un golpe irreparable si se conocían los detalles de la desincronización deliberada. Consulté a Holmes sobre aquella petición, y aunque me sorprendió, aceptó con cierta ironía que el asunto quedara en suspenso, quizá porque consideraba que haber evitado nuevos naufragios era más importante que denunciar una vez más la ceguera de nuestras instituciones. Publique usted lo que considere oportuno cuando el tiempo haya pasado. Watson, el mar seguirá rugiendo, los faros seguirán encendiéndose, y los hombres seguirán encontrando nuevas formas de poner en peligro a sus semejantes. Su relato no cambiará gran cosa, pero tal vez evite que algún futuro ingeniero crea que puede jugar impunemente con el reloj. Por respeto a la petición de Langley y a la delicada situación de las familias implicadas, guardé este caso en un cajón junto a otras notas que dormían el sueño de los temas incómodos, y durante años no volví a mirarlo. Hoy, sin embargo, mientras la vida me empuja hacia una edad en la que el pasado pesa más que el futuro, he creído justo sacar a la luz estas páginas y compartir con ustedes, queridos oyentes, la historia del faro desincronizador y del hombre que pensó que podía desplazar el tiempo como quien mueve una cifra en un libro de cuentas. Si han llegado hasta este punto del relato, les agradezco de corazón que hayan acompañado a Sherlock Holmes y a este humilde médico en una travesía de niebla, de mareas y de minutos que valen más que todo el oro que transportaban los barcos hundidos. Les invito, si la historia les ha parecido digna de su atención, a expresar su aprecio con un me gusta en este vídeo, porque ese sencillo gesto nos ayuda más de lo que imaginan a seguir manteniendo viva esta serie de casos inéditos de Sherlock Holmes. Si aún no lo han hecho, les ruego que se suscriban al canal y activen las notificaciones. De ese modo podrán acompañarnos en las próximas aventuras sin temor a perderse ninguna de las historias que tengo guardadas para ustedes. Me alegrará mucho leer sus comentarios sobre este caso del faro, sus impresiones, sus hipótesis y hasta sus críticas, porque cada palabra que escriben nos permite saber que, al otro lado de la pantalla, alguien comparte nuestra pasión por los enigmas del viejo Londres y de los rincones olvidados del mundo. Si desean apoyar de manera más directa el trabajo que hay detrás de estas narraciones, pueden hacerlo a través del código QR que verán en la esquina inferior derecha del vídeo mediante el enlace que encontrarán en la descripción. Cualquier aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir iluminando estos relatos. En la descripción del vídeo también encontrarán enlaces a otras obras de este canal que pertenecen a series muy diferentes con tonos y temas distintos, y quizá entre ellas descubran nuevas historias que les acompañen en sus noches de lectura o de descanso. Me despido por ahora, agradecido por el tiempo que han compartido conmigo y con mi incomparable amigo, y les invito a volver pronto a este rincón sonoro de Baker Street, donde les aguardan nuevos casos inéditos de Sherlock Holmes. Hasta la próxima historia, queridos oyentes, que la luz de los faros y la claridad de la razón los guíen siempre a puerto seguro.